Buen día, chicos. Bien, en la anterior clase hemos visto la teoría de la conducción permanente. Ahora vamos a entrar a algunas aplicaciones de la ecuación de Fourier, ¿no? Cuya deducción también ya hemos visto en la anterior clase. Entonces, la ecuación de Fourier se aplica en forma directa a algunos tipos de problemas. Vamos a empezar desde una pared simple. Eh, Paredes, hay muchos problemas relacionados con paredes. Estamos hablando de paredes planas. Entonces, y generalmente están asociados a ambientes de los que se quiere que la pérdida de calor sea mínima o que no hayan pérdidas considerables. Por ejemplo, en el caso de hornos, si este horno es de paredes planas, entonces se aplica a hornos de paredes planas. Entonces, en este caso vamos a ver una pared simple. Eh, Además, otras condiciones como conducción térmica constante y temperatura uniforme y constante en cada una de sus caras. Esas son las condiciones establecidas. Hay otra condición, que la relación de área sobre espesor, el espesor de la pared, sea tan grande como infinito. Es decir, que el área tenga una magnitud muy grande comparada con el espesor. En este caso, con estas condiciones, establecemos que el flujo de calor es unidireccional, es decir, solamente en este caso en la dirección X. Por tanto, queremos aplicar la ecuación de Fourier a este caso, que es el caso de una pared simple de espesor delta X. Por la diferencia de temperaturas, el flujo de calor se va a dirigir hacia la derecha, en este sentido. ¿Por qué en este sentido? Porque el calor va del lugar físico que está a una temperatura mayor al lugar físico que tiene una temperatura menor. Como vemos, y también hemos aclarado sobre cómo fijar las temperaturas, lo vamos a repetir para que quede clarísimo. Utilizamos un sistema de coordenadas cuyo eje de temperatura se fija sobre una de las caras, en este caso esta. Y el otro eje se dirige en este sentido. El eje de las temperaturas determina la magnitud de las temperaturas que intervienen en la cara interna y en la cara externa. T sub 1 por eso está acá y T sub 2 está acá. En la escala de temperaturas correspondería a este punto. Y el eje de las posiciones de esta forma. Cualquier plano interno lo identificamos a través de este sistema de coordenadas. Por ejemplo, la posición del plano interno, es decir, de este plano, sería con X igual a 0. Y la posición de este otro plano sería con X igual a X sub 2. Perdón, igual a delta X, ya que el espesor de la pared es delta X. Entonces, esto justifica por qué la dirección del calor va en este sentido, de, de la, de la superficie de mayor temperatura a la superficie de menor temperatura y dentro del cuerpo que es sólido. La pared se considera un material sólido. Ingeniero, perdón, una pregunta. Dime. Em, ese menos que vemos ahí en la integral de T1 a T2, ¿sería por la pendiente o podríamos tomarlo también porque se está perdiendo calor?
de un medio a otro, ¿no? Digamos, el medio le estaría dando calor al sistema, ¿no? Claro, el calor que proviene obviamente de una fuente está llegando a esta pared, pero por la diferencia de temperaturas, en este caso, esta cara está a una mayor temperatura que esta otra cara. Entonces, en el interior del cuerpo, el calor irá de esta superficie a esta otra superficie, dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo, que es un cuerpo sólido, tenemos el mecanismo de la conducción. La conducción se da solo en medios sólidos y de un plano, ahora hablamos de plano, de un plano de mayor temperatura a otro plano de menor temperatura. Así identificamos a este calor que se transfiere en este cuerpo. Ahora, también estamos aquí considerando que la distribución de temperaturas es lineal, que es el caso más sencillo. Entonces, por esa razón es que para encontrar la expresión de Fourier aplicado a este caso, integramos, ¿no? Ordenando de una forma correspondiente, porque la expresión de Fourier en la dirección X es menos K en X por el área de transferencia de calor para la dirección X y por la variación de la temperatura respecto de X. Bien, entonces ordenando, como vemos aquí, lo que se ha hecho es multiplicar el calor por el diferencial de X y al otro lado queda menos K por el área y por el diferencial de temperatura. E integramos. El calor es constante por la condición de conducción permanente. K es constante, estamos considerando constante, el área es constante, entonces integra el diferencial de X desde X1, es la posición del plano interno, hasta X2, que es la posición del plano 2. Y la temperatura desde la temperatura, en este caso T sub 2, hasta la temperatura T sub 1. Aquí vemos. Desde T sub 1 hasta T sub 2. A ver, T sub 2 menos T, está bien. El calor, si admitimos esta dirección y está explicado por la diferencia de temperaturas, debe resultar un valor positivo. E incluso esto podemos ratificar la dirección del flujo y considerar que es positivo su signo porque va del origen, fíjense, de una posición que está en el origen a una posición positiva en X, porque una de las posiciones es el origen identificado con X1, esto es igual a 0, y la otra posición es X2. Y en esta dirección es positivo, porque si fuera esta dirección, aquí estaríamos hablando de una dirección negativa. Entonces el calor se dirige en un sentido positivo, no en un sentido negativo. Y eso también aquí se verifica. En la integración vamos de T sub 1 a T sub 2 para el diferencial de temperatura y para el diferencial de X de X sub 1 a X sub 2. Encontramos X sub 2 menos X sub 1 es delta X, correcto. Y T sub 2 menos T sub 1 tiene un signo negativo, ¿verdad? Ya que T sub 2 es menor que T sub 1, entonces este resultado sería negativo, pero aquí tenemos un signo negativo, menos por menos nos da más, o sea que la expresión de calor Q también se puede escribir como K por área por delta T. Ahora voy a explicar por qué estoy utilizando delta T sobre delta X. En realidad, lo correcto es que la expresión se escriba como K
área T sub 1 menos T sub 2 sobre delta X. Pero vemos que esta diferencia de temperaturas es positiva, ¿verdad? T sub 1 es mayor a T sub 2. Eso está de acuerdo con el signo del calor Q, positivo, y justificado por el uso de este sistema de coordenadas. El calor va en sentido positivo. Por tanto, esta expresión también es positiva. Ahora, lo correcto sería que este delta T se diferencia del delta T correcto, sea un delta T prima positivo. Pero se obvia este apóstrofe y se considera simplemente como delta T, como un valor positivo. Entonces, entendemos que este delta T que participa en la ecuación de Fourier es la diferencia entre T sub I, que es mayor a T sub 0. Entonces, esta explicación es necesaria porque al ser el calor positivo, esta expresión debe ser positiva, y para que sea positiva, delta T tiene que ser la diferencia de T sub I y T sub 0, positivos. Pero la expresión de Fourier lleva signo negativo. ¿Por qué lleva signo negativo? Porque esta expresión de menos diferencial de temperatura sobre diferencial de X, es decir, la derivada de la temperatura respecto de X, es la pendiente negativa. Se trata de la pendiente que es negativa. Y vemos aquí, es negativa, decrece. Otra cosa sería que vaya en este sentido, ahí sí tendríamos una pendiente positiva. Aquí sería más diferencial de temperatura sobre diferencial de X, pero no es así lo que está sucediendo acá, es negativa, pendiente negativa. Entonces se maneja de esta manera la expresión de Fourier aplicado a una pared simple. Se entiende que delta T es la diferencia de temperaturas. No es la correcta, es cierto, porque todo delta T es T2 menos T1. Como T2 es menor a T sub 1, tendría que ser negativo. Pero aquí está la justificación. ¿Por qué delta T se considera positivo? Porque es la diferencia entre T sub I y T sub 0. Lo correcto es diferenciar con un apóstrofe, delta T prima, pero se obvia y se entiende de esta manera, delta T. Bien, ahora, hay otra forma más sencilla de escribir la ecuación de Fourier, y es agrupar de esta manera conveniente y este denominador llamar resistencia, es decir, delta X sobre K y sobre área, resistencia térmica a la conducción. Por tanto, la expresión de calor se escribe de una forma más sencilla como delta T sobre resistencia. Y así, cuando vayamos también al uso de las analogías, en este caso la analogía eléctrica, va a resultar más conveniente su interpretación en una malla eléctrica, gradiente sobre resistencia. Entonces, la resistencia para conducción de calor es esta, delta X sobre K y sobre área. Bien, hasta aquí, ¿está claro? ¿Hay algo más que explicar? Ya, continuamos. Ahora, paredes en serie. Las paredes utilizadas ya sea en hornos o en otras aplicaciones, también podemos hablar paredes de casas, de habitaciones, no siempre están compuestas por un solo material, sino por varios materiales, por lo menos dos materiales. Entonces el tema aquí es cómo aplicar la ecuación de Fourier cuando tenemos
por lo menos dos paredes diferentes. En este caso mostramos dos materiales diferentes, A y B, cada uno de naturaleza diferente. A tiene un espesor diferente que B. A tiene un coeficiente K diferente de B. Entonces, ¿cómo encontramos la expresión de calor para este caso? Primero, tenemos que entender que el calor que atraviesa esta pared compuesta, de dos paredes en serie, debe ser el mismo que el que pasa por A y el que pasa por B. Ese es el principio básico de la conducción permanente. El calor no se detiene, en otras palabras. El calor simplemente pasa. Entonces, lo que pasa a través de toda la pared es lo que pasa a través de A y lo que pasa a través de B. Entonces, el análisis lo podemos hacer de dos maneras. Directamente aplicando la ecuación de Fourier y en la otra forma mediante la analogía eléctrica. Vamos a empezar aplicando la ecuación de Fourier. Entonces, el principio básico, como manifestaba, es este. El calor a través de toda la pared es igual al calor a través de A y el calor a través de B. El calor a través de A, diferencia de temperaturas T sub 1 menos T sub 2 sobre la resistencia que ofrece A. Y el calor a través de B, temperatura 2 menos temperatura 3 sobre la resistencia que ofrece el material B. Pero la temperatura de 2 generalmente no se conoce. Es la incógnita. La temperatura de 2 se llama temperatura de interfaz, es decir, es la temperatura del plano de unión entre A y B. Temperatura de interfase, y aquí estamos identificando esta temperatura con T sub 2. Entonces, esta temperatura incógnita se halla en ambas expresiones de calor. Entonces, para encontrar el calor que pasa a través de esta pared compuesta, podemos referirnos al calor por A o al calor por B, pero como no conocemos estas temperaturas o esta temperatura T sub 2, tenemos que hallar esta temperatura. Las resistencias para A y B están dadas de esta forma. Entonces, reemplazando en una igualdad las dos expresiones, podemos resolver para la temperatura de 2. Aquí está. Estamos igualando el calor por A con el calor por B. Y de esta expresión resulta una sola incógnita, que es la temperatura de 2. Resolviendo, queda en función de las resistencias y las temperaturas de las caras interna y externa que son conocidas. T sub 1 y T sub 3 generalmente son temperaturas conocidas. La que no conocemos es la temperatura de interfaz, es decir, la temperatura T sub 2. Entonces, de esa manera tenemos la temperatura de la interfaz. Y podemos emplazar en cualquiera, en el calor a través de A o en el calor a través de B, ya que es función de la temperatura de 2. Y de esa manera hallar el calor que pasa a través de la pared. Pero también hay otra expresión de calor y a través de este calor podemos hallar lo que buscamos, el calor a través de la pared compuesta. Basándonos en el hecho de que, bueno, estos tres calores deben ser iguales. Y el calor a través, bueno, tendríamos que entrar aquí bueno, hasta aquí está claro, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí. Esto que quede como una incógnita. ¿Y por qué el calor a través de toda la pared podemos representar de esa manera? Como la diferencia de temperaturas del plano 1 y el plano 3 sobre la suma de las dos resistencias. Esto lo vamos a verificar a través de este otro análisis que es por analogía eléctrica. Entonces, nos quedaremos acá. Vamos al análisis por analogía eléctrica.
En el análisis por analogía eléctrica tenemos dos resistencias en serie. Estos dos materiales A y B aportan en el circuito eléctrico con dos resistencias que están en serie. Entonces, por la analogía eléctrica, la resistencia, voy a escribir un poquito aparte, la resistencia que ofrece A es el espesor de A sobre, sobre el coeficiente de A y sobre el área a la transferencia de calor de A. Y la resistencia que ofrece B, el material B, lo mismo. La relación entre el espesor ahora de B sobre el coeficiente de B y el área de B. Por analogía eléctrica, el calor que pasa a través de A es análogo a la corriente que pasa por A. El calor que pasa a través de B es análogo o análoga a la corriente que pasa por B. Y en un circuito eléctrico, ¿qué pasa con la corriente a través de este circuito? Es igual, ¿verdad? En un circuito de resistencias en serie, la corriente es la misma. Su análogo, que es el calor, por tanto, el calor a través de toda la pared, estamos llamando Q sub X, debe ser igual al calor que pasa a través de A e igual al calor que pasa a través de B. Bien, en la parte eléctrica, la corriente se escribe como la relación entre diferencia de voltaje sobre resistencia. Ahora, en este caso, de este circuito de dos resistencias en serie, será la diferencia de voltaje sobre la suma de las dos resistencias, es decir, la resistencia eléctrica A más la resistencia eléctrica B. Esto es cierto, ¿verdad? Es verdad. Diferencia de voltaje sobre la suma de resistencias en series en un circuito compuesto por dos resistencias en serie. Y dada la analogía de que la diferencia de voltaje es análoga a la diferencia de temperaturas y que la corriente es análoga al calor, entonces de esta forma el calor a través de toda la pared será igual a la diferencia de temperaturas, ahora temperatura 3 menos temperatura 1 sobre la suma de las dos resistencias. Entonces, por analogía eléctrica, estamos encontrando que el calor a través de toda la pared es la diferencia de temperaturas entre las dos caras extremas sobre la suma de las resistencias. Y eso es lo que estamos estableciendo aquí arriba. Entonces, por analogía llegamos al mismo resultado. Podemos generalizar ese resultado. Calor a través de una pared compuesta por n resistencias va a ser igual a la diferencia entre las temperaturas de las caras extremas. La última cara tendría una temperatura que es n.
Entonces, T sub 1 menos T sub n sobre la suma de las resistencias A, B, C, D, etcétera, etcétera, hasta la última capa de material. Es decir, sumatoria de resistencias que estarían compuestas como en un circuito en serie. Entonces, esta expresión sería la expresión de Fourier aplicado al caso de paredes en serie. Entonces, hemos deducido con ayuda de la analogía eléctrica. Y como les decía, también se puede deducir solo aplicando la temperatura, perdón, la ecuación de Fourier. A ver, pero me parece que hasta acá está claro, ¿cierto? Sí, está claro. Aquí está lo que hemos establecido. La corriente por A tiene esta forma, la de B. Como en un circuito eléctrico con resistencia en serie, las corrientes son iguales y la resistencia total es la suma. Eso significa que, por analogía, la diferencia de voltaje va a ser la suma de las caídas de voltaje por cada uno de los materiales. Y por analogía eléctrica llegamos a esta conclusión de que el calor es la diferencia de temperatura sobre la suma de resistencias. Entonces, esta expresión facilita la aplicación de la ecuación de Fourier a casos de paredes en serie. No importa la cantidad de paredes en serie, simplemente es la suma de las resistencias que ofrecen esas paredes. Este caso es un poco más complicado. Se trata de una combinación serie-paralelo. Muchas veces, para simplificar este caso, se dice paredes compuestas, que se entiende que están en serie y en paralelo. Bueno, esta geometría es un poquito van a ver que es un poquito difícil de resolver. Entonces, lo que yo hago, y voy a justificar luego, es añadir una pared más. Añado una pared acá, a la que voy a denominar FGH. Y defino una temperatura acá como temperatura T sub 6. Bien. Entonces voy a hacer el análisis de esta pared compuesta. Aquí vemos una pared A que constituye la primera capa y es un solo material. La segunda capa son tres materiales diferentes, B, C y D. Obviamente tienen el mismo espesor, estamos llamando delta XB, que es igual a delta XC e igual a delta XD. La tercera capa, un solo material, que es E, su espesor, delta XC. La cuarta capa, dos materiales diferentes, F y G. Y la última capa sería la capa 5, o también un solo material. Estas temperaturas de interfase T sub 2, T sub 3, y T sub 4 y T sub 5 no se conocen. Son incógnitas en el problema. Entonces, el tema es aplicar la ecuación de Fourier para encontrar la expresión de calor. Podremos aplicar la ecuación deducida anteriormente, como en este caso sería diferencia de temperaturas T sub 6 menos T sub 1 sobre la sumatoria de resistencias. No, porque ahora tenemos resistencias que están en paralelo. B, C y D están en paralelo. E está en serie con estas que están en paralelo. Luego tenemos dos resistencias que están en paralelo.
eléctricos. Es una combinación de serie, paralelo, y serie. Entonces, esta expresión no es correcta. Directamente aplicar como si todas estuvieran en serie, no es lo que está pasando. Hay paredes que están en paralelo. Bien, entonces, la analogía eléctrica aquí sí es muy valiosa como herramienta de análisis, porque este caso de paredes compuestas podemos interpretar como un circuito eléctrico donde tenemos resistencias en serie y en paralelo. O sea, a partir de la temperatura T sub 1 y la temperatura T sub 6, tendríamos este circuito eléctrico. La primera capa es un solo material, por tanto, una sola resistencia, la resistencia de A. La segunda capa se trata de tres materiales diferentes, por tanto, en paralelo. Su contribución en el circuito, tres resistencias en paralelo. Entonces, en paralelo se encuentran la resistencia B, la resistencia C y la resistencia D. Luego, la tercera capa, un solo material, por tanto, contribuye con una sola resistencia, resistencia de E. Luego, la cuarta capa, dos materiales en paralelo, por tanto, dos resistencias en paralelo. La resistencia de F y la resistencia de G. Y finalmente, la última capa, la capa número 5, un solo material, resistencia de H. Ahora, identificamos las temperaturas en este circuito. Esta cara se encuentra a la temperatura T sub 1. Y la última cara de la pared compuesta a la temperatura 6 acá. Ahora, debo identificar la posición de estas otras temperaturas que no se conocen, son temperaturas incógnitas. Observamos. T sub 2 se encuentra en la interfase entre A, B, C y D. Por tanto, acá. Acá se encuentra la temperatura T sub 2. T sub 3, la interfase entre B, C, D y E, es decir, en este punto. Tenemos la temperatura 3. La temperatura 4, en la interfase entre E, F y G. Y la temperatura 5 entre F, G y H, es decir, en este punto. Aquí está la razón por qué he añadido una última capa. Si no tuviésemos esta capa, ¿dónde situaríamos la temperatura 5? Ahí está una dificultad enorme, enorme. ¿Se dan cuenta? Entonces, ha habido necesidad de crear esta capa para poder fijar la temperatura 5, y es en este punto que constituye la interfaz entre F, G y H. Bien, pero ahora, ¿cómo interpretamos estas temperaturas? Esta temperatura 2, por ejemplo, será entre A y B, entre A y C o entre A y D.
aquí hay una nebulosa total, pues no se sabe. La temperatura 3 será entre E y B, E, C, E y D, otra nebulosa completa, lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, se dice que estas temperaturas tal vez podrían constituir una especie de temperatura promedio, es decir, la temperatura entre A y B más la temperatura entre A y C más la temperatura entre A y D sobre 3 y así, pero no es una respuesta definitiva, porque de repente por las dimensiones y las características de estos materiales se podría aproximar a una temperatura media, pero no, tal vez no sea así. La única forma de saber con exactitud es mediante un experimento, poner sensores de temperatura en estas interfaces, medir las temperaturas y ver si realmente corresponden a un valor promedio y en este punto, etcétera, etcétera. Por eso es que a estas temperaturas simplemente se las conoce en su forma genérica o general como temperatura de interfase, T sub 2, temperatura de interfase, T sub 3, T sub 4, T sub 5. Entonces, la respuesta tendría que ser entrar a una fase experimental y ver realmente si corresponde a un valor medio o no. Bien, entonces no nos hacemos un mayor problema y llamamos temperaturas de interfaz, T sub 2, T sub 3 y T sub 4 y T sub 5. Sus ubicaciones en el circuito eléctrico están acá. Ahora bien, ¿cómo resolver esta malla? Y ustedes en física o en alguna materia de eléctrica que ustedes han llevado o de repente van a llevar, hay métodos de resolver, pero la forma más sencilla es transformar este circuito eléctrico en un circuito eléctrico más simple. ¿Y cómo sería ese? Transformar estos tres que están en paralelo a una resistencia equivalente. Y de estos dos que están también en paralelo, transformar en resistencia equivalente. O sea, constituir un circuito en el que todas las resistencias estén en serie. Entonces, tendríamos en ese caso las temperaturas, entre las temperaturas T sub 1 y T sub 6, resistencias en serie. Resistencia de A. De estas tres vamos a hallar una resistencia equivalente. Llamaré a esa resistencia equivalente 1. Esta es la resistencia de E. De estas otras dos que están en paralelo, hallo otra resistencia equivalente que voy a llamar resistencia equivalente 2. Y esta es la resistencia de H. Bien, he simplificado el circuito eléctrico y defino las temperaturas de interfaz T sub 2, T sub 3, T sub 4 y T sub 5. Entonces tengo ahora un circuito eléctrico sencillo. Por tanto, ahora sí puedo aplicar esta expresión. Es decir, calor transferido a través de toda la pared igual. En el numerador, T sub 1 menos T sub 6 sobre la suma de todas estas resistencias, es decir, resistencia de A más
resistencia equivalente 1 más resistencia, en este caso de E, más, estamos acá, resistencia equivalente 2 y más resistencia de H. Entonces resulta fácil resolver el problema y encontrar el calor transferido. Pero si el problema nos pide hallar las temperaturas de interfase, por ejemplo, nos pide hallar la temperatura T sub 2. O la temperatura T sub 3 o 4, etc. Entonces, con el circuito eléctrico resulta sencillo. Ubicamos la temperatura T sub 2 en el circuito eléctrico. Aquí está. Entonces, podemos tomar una parte del circuito conveniente. En este caso, la parte conveniente sería esta. Solamente esta. Y en este circuito, plantear Fourier. El calor a través de A va a ser igual a la diferencia de temperaturas T sub 1 menos T sub 2 sobre la resistencia que ofrece el material A. Y como este calor ya habría sido obtenido, aquí está, Q, entonces solamente nos quedaría una incógnita, que es la temperatura de 2. Y es lo que está buscando el problema, resolver la temperatura T sub 2. Y así, cualquier otra temperatura se puede obtener fácilmente recurriendo al circuito eléctrico. Digamos T sub 3. Para T sub 3 podemos tomar esta parte del circuito o también podemos tomar esta parte del circuito, ya que el calor que pasa a través de este circuito es el mismo que el que pasa a través de este circuito. Entonces, la analogía eléctrica, como ven, facilita enormemente la solución de problemas aparentemente complejos. Porque si quisiéramos aplicar directamente la ecuación de Fourier a este caso, sería prácticamente imposible. ¿Se imaginan? Si en casos de paredes simples podemos definir incluso los perfiles de temperatura, digamos, conociendo la temperatura en esta cara y conociendo en esta cara, podemos encontrar el perfil sin mayor problema. Sería digamos, así y así. Y sabemos que el calor que pasa por esta cara, o perdón, por este material, es el mismo que el que pasa por este material, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿podemos elaborar el perfil? Imposible, ¿verdad? ¿Cómo será el perfil entre A y B, entre A y C, entre A y D? Entonces, por esa razón, vemos que recurrir a la analogía eléctrica realmente facilita la solución de este tipo de problemas. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Hay un detalle que hay que tener cuidado. El análisis, como han visto, es sencillo. El encontrar la resistencia equivalente, ustedes seguro que ya saben. De todas maneras, queremos hallar la resistencia equivalente entre estos dos. La resistencia equivalente 2 va a ser hallada a partir de esta expresión, resistencia equivalente. 2, el inverso, debe ser igual
a la suma de los inversos de la resistencia equivalente F, perdón, resistencia de F, más la resistencia, el inverso de la resistencia del otro material que es G. Y mediante esta expresión podemos hallar lo mismo para estas tres que están en paralelo. Decía, el cuidado que hay que tener es justamente con el valor de las resistencias. A ver si eso lo tenemos un poco más adelante. Iré aclarando acá. ¿Cómo hallamos la resistencia, el valor de la resistencia de A? Mediante la expresión espesor de A sobre el coeficiente de A y el área de A. La resistencia para B. Espesor de B. Vemos que B, C y D tienen el mismo espesor. Llamaremos delta XB. Perdón, esto es A, no es B. Es el espesor de A. Entonces, para B tenemos en el numerador el espesor de B. El coeficiente va a ser de B. Y el área de B. Y así anotaremos otro más, resistencia de C. El espesor va a ser de C, que coincide con el de B. Mejor anotaré C, sabiendo que el espesor de B a C y D es el mismo. Anotaré C, con la aclaración de que delta X de B es igual a delta X de C e igual al espesor de D. Ya. Sobre el coeficiente de C y el área de C. La pregunta, el área de A, perdón, la pregunta, ¿el área de A es igual al área de B? No, ¿verdad? No es igual. Es diferente. El cuidado es ese. El área de A, el área de transferencia de calor es esta superficie. No es igual al área en la interfase con B, que es esta. Tampoco entre A y C y entre A y D. Estas áreas no son iguales al área de A. Este es el área de B, área de C, etcétera, etcétera. Puede en algún caso el área de B, de C y de D ser iguales, es cierto, podría darse, si es que esta altura está dividida entre tres partes iguales, pero podría también darse el caso de que el área de B sea diferente del de C y el de D. Aquí vemos el área de F y de G podrían constituir la mitad del área de E, pero no siempre puede ser así. Entonces, de esto hay que tener mucho cuidado y considerar las áreas correspondientes. Cada material tiene un área de transferencia de calor diferente. Aquí es cierto que el área de E, de transferencia de calor de E, coincide con el área de transferencia de calor de A, pero entre E y F
tenemos un área diferente, que también podría ser diferente entre E y G. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, el cuidado que hay que tomar en cuenta cuando constituimos las resistencias. Después no hay mayor problema. Bueno, este es el caso que les dije, ¿no? La temperatura de 5, ¿dónde se sitúa? Aquí es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso añadimos una capa y se justifica esta capa. Por ejemplo, en paredes de hornos hay una última capa uniforme con la que se recubre. Generalmente es una chapa metálica o algún material que puede constituirse como un material que, digamos, protege a la pared de horno, ¿no? Contra choques, contra efectos del medio ambiente, lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente se adiciona una capa uniforme. Entonces, aquí falta esa capa y hemos explicado cómo hacer un análisis más claro y más correcto de este caso. Pero lo mantenemos así como un ejemplo que en el que no podríamos trabajar. ¿Cómo fijar en el circuito eléctrico la temperatura de 5? Entonces, ahí está lo complicado. Todo esto hemos hablado y hemos... Miguel, buen día, disculpe. Sí. En la parte superior, en la transferencia de calor entre B y C, ¿se tratarían de igualar? Entre las Entre paredes B, B y C, por decirle. entre B y Pared. C. No, lo que se admite en este caso es que el flujo de calor es unidireccional. Porque si analizaríamos el calor entre B y C, estaríamos en el campo de bidireccional. En este caso es mucho más complicado. Análisis de flujo de calor bidireccional vamos a entrar también, pero en la última parte casi de este capítulo de conducción permanente. Resolvemos casos de flujo bidireccional, pero repito, estamos admitiendo solamente flujo unidireccional, es decir, el calor que se transmite entre esta superficie y esta superficie, o sea, aquí es más complicado, entre esta interfase. Bueno, también si hablamos de interfase, estamos hablando del calor que se transmite a través de esta interfase y así. Entonces, unidireccional, solamente. Ya, está bien, gracias. De nada. Bien, aquí está el análisis de cómo encontrar la resistencia equivalente como la suma de los inversos de las resistencias que intervienen en paralelo. Ahora, otras geometrías en las que se puede aplicar la ecuación de Fourier son las superficies cilíndricas o cuerpos cilíndricos. Aquí tenemos en la figura un cuerpo cilíndrico, hueco. Es decir, puede ser el caso de un conducto por cuyo interior circula un fluido y nos interesa averiguar el calor transmitido a través del espesor de este conducto. Entonces, el problema con este caso es justamente el área. Fourier, aplicado a este caso de superficie cilíndrica, se plantearía de esta manera. Calor radial igual a menos K por el área y por la variación de la temperatura respecto del radio. Ahora, los planos en esta geometría son planos también cilíndricos o de forma cilíndrica. Entonces, la variable de posición es el radio. Y como el calor se transmite en forma radial, entendemos que es unidireccional. El hecho de que el calor se está transmitiendo en forma radial
significa que es una sola dirección, también, por tanto, es calor unidireccional. Entonces, la posición de un plano interno en el espesor se define a través del radio. La posición es el radio. Entonces, el espesor de una superficie definida sería un diferencial de radio, diferencial de R. Entonces, ahora se trata de aplicar esta ecuación a este caso. Identificamos por las dimensiones del conducto dos áreas. Un área interna a la que voy a llamar A sub I, y un área externa que voy a llamar A sub 0. Estas áreas no son iguales. A sub I no es igual a A sub 0. Entonces, el problema es qué área voy a utilizar para aplicar Fourier. Estas áreas no son correctas. Si reemplazáramos para el área interna o el área externa, nos daría un calor incorrecto. Entonces, hay dos formas de resolver este problema del área. Aquí estamos indicando. Considerar un área aproximada como la media aritmética entre el área interna y el área externa. Pero es aproximado, no nos va a dar un valor exacto. La otra es mediante el área logarítmica. El área logarítmica nos va a dar un valor de calor exacto. Entonces, optamos por esta forma. Para el área utilizamos un área logarítmica, a la que se considera área exacta para la transferencia de calor. Bien, se hace ahora una deducción del área logarítmica, sobre la base de una superficie ubicada en un radio R del centro del conducto cilíndrico. Entonces, el área de esa superficie es, o sea, ubicamos acá un área y su valor es 2 pi r, es decir, perímetro por longitud. El perímetro es 2 pi r y la longitud es L. Entonces, aquí está la ecuación de Fourier. La vamos a ordenar de una manera adecuada. Entonces, ordenamos diferencial de R sobre área, por una parte, igual a menos K sobre el calor Q por el diferencial de temperatura. Reemplazamos para el área la expresión 2pi R por L. Aquí está. Como 2pi por L es una constante, queda dentro del signo integral diferencial R sobre R, resolviendo entre R sub I y R sub 0. Esta integral nos va a dar un logaritmo. Entonces, el resultado de esta expresión es logaritmo de R sub 0 sobre R sub I por 1 sobre 2pi por L. Entonces hemos resuelto este término, la integral de diferencial de R sobre área. Ya tenemos un valor. Resolviendo esta otra expresión no es complicado porque la variable es la temperatura. Entonces, si integramos entre la temperatura T sub I, vamos a llamar en esta superficie la temperatura T sub I, y sobre la superficie externa la temperatura T sub 0. Entonces integramos entre T sub I y T sub 0. Y el resultado es delta T.
ya que K y el calor, K que es el coeficiente de conducción y Q es el calor, se consideran constantes. Estamos en régimen permanente, por tanto el calor es constante y consideramos que K también es constante con la temperatura. Bien, aquí está la resolución de esa integral para el diferencial de temperatura. Igualamos. Agrupamos de forma conveniente y comparamos. La forma más fácil de concluir la deducción es comparar con la expresión Q igual, Q es el calor, K área, es el área que estamos buscando, por delta T sobre delta L. Esta es la expresión obtenida mediante las integraciones, etc. A esta expresión le podemos dar la forma K por 2πL sobre logaritmo de R sub 0 sobre R sub I, y que multiplica este signo menos lo vamos a incorporar dentro del paréntesis y va a resultar de esa manera: T sub I menos T sub 0 le llamamos delta T. Delta T. Bien, ahora comparamos con ambas expresiones y tenemos que falta falta aquí delta R. Ya está bien. Esta expresión tendría que ser igual a área sobre delta R, ¿verdad? K por delta teta o por delta T por una parte, y por otra parte área sobre delta R igual a esta expresión. Entonces tenemos esta igualdad: área sobre delta R igual a 2 por pi por L sobre el logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. Y despejamos el área. Y así tenemos 2pi por L por delta R sobre logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. Bien, ahora aquí tenemos la expresión en el numerador 2πL por delta R, es decir, 2pi por L y por delta R. ¿Y qué es delta R? Es R sub 0 menos R sub I. Multiplicando por cada uno de los términos resulta 2pi por L por R sub 0 menos 2pi por L y por R sub I. ¿Y qué es cada uno de estos términos? Es área. Esta expresión es el área A sub 0. Esta expresión es el área A sub I. Bien, ahora la relación de radios R sub 0 sobre R sub I. Si multiplicamos por 2,
ambos, numerador y denominador, la expresión no varía, ¿verdad? Entonces, 2 veces R sub 0 es el diámetro externo. Y 2 veces el radio interno es el diámetro interno. Por tanto, la expresión del área logarítmica, bueno, ¿por qué logarítmica? Porque resulta una expresión logarítmica. Como vemos, aquí está el logaritmo. Y por tanto, esta área se llama área logarítmica. Y su expresión final, como se la conoce, es esta. A sub 0 menos A sub I sobre el logaritmo de A. Bueno, podemos expresar también esto como relación de áreas. Hemos multiplicado por 2 ambos y hemos expresado como diámetros, pero también podemos multiplicar 2pi 2πl al numerador y 2πl al denominador. Por eso es que también hallamos las áreas, área externa y el área interna. Entonces, esta es la forma más conocida para el área logarítmica. Y esta es el área para obtener un valor exacto de calor transmitido, el área logarítmica, para el área de transferencia de calor. Entonces, en conductos cilíndricos lo que se utiliza es el área logarítmica. La resistencia eléctrica se puede demostrar que también tiene esta forma. Antes de pasar, podemos hacer esa demostración. Y esto también simplifica muchos análisis. Para un conducto cilíndrico, la resistencia, como sabemos, es espesor delta R sobre K. Y ahora, área logarítmica. Tenemos en el numerador delta R. Reemplazamos la expresión para el área logarítmica y como sabemos es A sub 0 menos A sub I sobre el logaritmo, a ver, directamente, diámetro exterior sobre diámetro interior. Entonces, vamos agrupando la expresión y resulta delta R por el logaritmo de diámetro exterior sobre diámetro interior. Y sobre K. Hemos visto que la diferencia de áreas es igual a 2πl por delta R. Entonces, tenemos delta R, que es el espesor, en el numerador y en el denominador. Por tanto, podemos simplificar. Y finalmente lo que queda es en el numerador, logaritmo de diámetro externo sobre diámetro interno, o área externa sobre área interna, o radio externo sobre radio interno, sobre 2πl por K. Es esta expresión. Entonces, esta es la expresión de resistencia resumida, digamos, para el caso de cilindros huecos, ¿no? Conductos cilíndricos. Bien, el caso de conductos cilíndricos puede tener variantes y plantearse como paredes también en serie. Por ejemplo, si este es el conducto, un conducto metálico, este es un conducto metálico y sobre este conducto metálico se pretende aislar con 2 capas diferentes, que serían la capa B y la capa C. Estamos en caso de paredes en serie. Entonces su análisis es exactamente igual al análisis que hemos hecho para paredes planas en serie. La analogía eléctrica para este caso nos daría 3 resistencias en serie. A partir de las temperaturas conocidas, que vendrían a ser acá la temperatura T sub I
o en este caso se está denominando T sub 1, y sobre la última capa, temperatura T sub 4, entonces esto es T sub 1. Entonces, a partir de las temperaturas T sub 1 y T sub 4, encontramos tres resistencias en serie. La primera, la ofrecida por A, luego la ofrecida por B y la ofrecida por C. Y las temperaturas de interfase, T sub 2 acá y T sub 3 acá. Y el análisis exactamente al análisis que hemos hecho. Aplicamos Fourier a este circuito y tenemos T sub 1 menos T sub 4 sobre la suma de las tres resistencias. Resistencia de A más resistencia de B y más resistencia de C. Con el cuidado de plantear los valores de resistencia para cada uno de los materiales y de acuerdo a sus dimensiones. Por ejemplo, para A, de acuerdo a esta expresión, logaritmo de la relación de radios que corresponde al material A sobre 2pi coeficiente del material A y por la longitud. La longitud del tubo es única, para todos los materiales es la misma. Y lo mismo para B. En el numerador, logaritmo de la relación de radios, pero para B, que va a ser diferente de la de A. Entonces, radio para B. 2pi, el denominador, 2pi L por el coeficiente de B. Esto es para B. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Los radios son diferentes para los materiales A, B y C. Entonces, hay que tener ese cuidado. Entonces, la expresión que se adecua a este caso es la ecuación de Fourier, similar al caso de paredes planas. La expresión del denominador es la misma, suma de las resistencias. Cuando los materiales son homogéneos, A es homogéneo, B es homogéneo y también C es homogéneo, que también podría darse de paredes compuestas. Una de las capas compuesta por dos materiales diferentes, la otra tal vez con un solo material, la otra con tres, etcétera, etcétera. Y la expresión que va a resultar también podemos convertirla a un circuito eléctrico simple y transformar los materiales que están en paralelo en una resistencia equivalente. Y el análisis se hace así, de esta manera sencilla. ¿Alguna pregunta? Claro. Entonces, bueno, se utiliza la analogía eléctrica, como hemos visto. Y también hay hay otra superficie que se puede resolver también en el tema de área. Es el caso de las superficies cilíndricas. En un cilindro, en una esfera,
También surge el problema de área. Tenemos una esfera maciza, hueca. Entonces, aquí también identificamos dos áreas, el área externa y el área interna. El problema, ¿qué área utilizar para aplicar Fourier? Pues ni el área interna ni el área externa. Se puede deducir un área que se llama área verdadera para la transferencia de calor en una esfera, en un cuerpo esférico. Y la deducción es muy similar a la que hemos hecho para la superficie cilíndrica. El área, se elige un área ubicado a una distancia o a un radio R. El valor de esta área es 4pi r o r cuadrado. 4 por pi y por r al cuadrado. Entonces, se reemplaza en el área ese valor, se resuelve y resultando esta expresión. Por otra parte, se integra el diferencial de temperatura entre T sub I. Entendemos que sobre la superficie interna tenemos la temperatura T sub I y sobre la superficie externa tenemos la temperatura T sub 0. Entonces se resuelve y se halla una expresión final. Bueno, aquí está explicado con algún detalle cómo se hace el análisis para encontrar una expresión final que es la raíz cuadrada del producto del área externa por el área interna. A esta expresión se debe llegar después de un análisis, que podría ser este o podría ser un análisis más sencillo, todo depende. Entonces, esta es el área verdadera para el caso de un cuerpo esférico, que como ven no es logarítmico. Resulta que en algunos exámenes los alumnos, obviamente, que no han estudiado adecuadamente la teoría, también a esta expresión llaman área logarítmica. No es logarítmica. La única expresión logarítmica es para el cilindro. Como ven y hemos analizado, la expresión a la que se llega es una expresión logarítmica, solo para el cilindro. Para la esfera no es logarítmica, no es una expresión logarítmica. Se llama área verdadera de la transferencia de calor para una esfera. También en el caso de superficies cilíndricas, o en este caso esféricas, podemos tener, tal como en paredes planas, como en paredes cilíndricas, casos de paredes en serie. Y en algún caso también podríamos tener paredes compuestas. El análisis va a ser el mismo tipo de análisis, ¿no? Podemos tener superficies esféricas en serie. La interpretación mediante la analogía eléctrica sería circuito eléctrico con resistencias en serie, etcétera, etcétera. Entonces, vale el análisis para paredes planas, vale para superficies cilíndricas y también para superficies esféricas. Bien, chicos, eso es. A todo esto se denomina aplicaciones de la ecuación de Fourier para los casos de paredes planas, en serie, compuestas, superficies cilíndricas. También hay casos de paredes en serie y también compuestas, y también para superficies esféricas. La siguiente clase, que sería el miércoles, vamos a entrar ya a problemas sobre estos casos, sobre estas aplicaciones de la ecuación de Fourier. Entonces hemos completado hasta acá la parte teórica de aplicaciones de la ecuación de Fourier a algunos casos, a algunas geometrías. Bien, entonces eso sería todo por esta clase. Como ya han visto, de esta clase se ha
se ha grabado, tenemos una grabación, tenemos un video y se va a publicar, vamos a detener. Y también el material